Arrancamos. Hola Rami, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Nacho, ¿cómo te va? Bien, 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 acá en un día de calor, así Qué que caluroso, sí. refugiado un poco con el aire acondicionado. Bueno, dichoso, dichoso que tenés ahí. Yo estoy tranqui, estoy en la montaña, Vos así estás que en el campo, así claro, que no te puedes exactamente, no quejar. pega tanto, no hace falta el aire acá, eso es lo bueno. Tal cual, Así tal es. cual. Che, bueno, gracias por este espacio. Estamos acá en una nueva entrevista para Club de los Resilientes. Para quien nos está escuchando por primera vez, Club de los Resilientes es un espacio para contar historias de personas normales y naturales como vos y como yo y como seguramente muchos que están escuchando del otro lado. Y la idea es contar historias de procesos donde nos vamos a meter un poco en este ida y vuelta de la vida. eh, en un formato completamente informal, esto es una charla entre amigos, y no, el que está del otro lado, acá no hay nada de libro, y no hay nada de Te aprendizaje. apunte, nada, Claro, no hay exactamente. libreto, Esto nada, esto es la vida, la vida a misma calzón contada quitado. a través de una pantalla. Así que bueno, ahora te cedo la palabra a vos, Rami, para que te presentes, para que sepan los que están del otro llado quién sos. Bueno, muchas gracias por la invitación, la verdad que vi las redes, vi el espacio, me puse un poco a ver las entrevistas y me pareció fantástico, ¿no? Me pareció algo sumamente interesante para todos aquellos que venimos ya con un recorrido de varios años en este país, siendo comerciantes, en donde creo yo que la resiliencia forma parte de nuestro ADN como algo necesario, ¿no? Para poder Como sobrevivir. argentino, Y, argentino barra resiliente, digamos. tal cual, es Sí. sinónimo prácticamente. Bueno, un poco me presento, tengo 51 años, una hija hermosa de 17 años. Eh, Me dedico al negocio de la seguridad hace muchos años, de la seguridad privada. Eh, soy un profesional en esto, soy licenciado y técnico en seguridad, y gran parte de mi vida estuve inmerso en esta industria, eh, trabajando mucho en la fase operativa, pero también estudiando, sigo estudiando, es algo que me apasiona, me gusta mucho. Eh, y bueno, es un rubro bastante complicado, ¿no? Eh, lo que, Sí, lo que es el rubro en sí y todo lo que lo rodea también, ¿no? Lo que rodea esta industria. Llámese clientes, llámese entes gubernamentales de control, llámese las negociaciones propias con sindicatos, todo. Puedo escribir un libro entero un respecto a libro cada entero. relación con cada actor que te acabo de nombrar. Claro, me imagino, encima vos estás, que hace 20 años más o menos, estás en el mercado, poco más, poco menos. Ya, hace exactamente 20 más de 20, hace 21 años, 22 años que hice mi primera empresa de seguridad. Pero yo ya venía Claro, con ya una venía historia laburando. previa en la cual trabajaba sin una estructura jurídica, sin poder decirte una empresa, pero donde yo ya venía ofreciendo servicios de seguridad, me llamaban, un poco te comentaba la otra vez la historia que se remonta ya por el año 91, cuando me vine a estudiar a Córdoba, que empecé a trabajar por una cuestión de curiosidad, se puede decir, ¿no? Por una invitación que me hizo una persona que se me cruzó en la vida y que me ofreció trabajar de patobica, como le decíamos, ¿no? Como se le dice en la Como jerga. se le dice en la jerga, Eh, claro. y fui a trabajar a un lugar sin saber qué tenía que hacer, nada. Y así fueron un poco los comienzos, en una época donde era todo 100% informal, no había ni siquiera una ley que contemplara o regulara esta actividad. Y bueno, esos fueron un poco los comienzos y la vida me llevó a ir penetrándome un poco más en esto. Con el tiempo se fueron cruzando distintas personas.
Bueno, y una historia muy larga para contar que no da, no vamos a tener tiempo para No, abarcar. pero vamos a ir por parte, porque ahí me gusta o sea, ya de entrada menciona dos cosas. Una, hace 20 y pico años que armaste tu primera empresa, o sea que ya 22 años, hay recorrido de empresas. Y por otro lado, de esto de ir trabajar por curiosidad, o sea, como una especie de llamado, de momento, de situación que se dio, no planificada, pues vos viniste a estudiar otra cosa acá. Eh, totalmente. Nada que ver con estar en un boliche de Patovica. Contanos ahí, Estaba como cliente, estaba brevemente. acostumbrado a estar como cliente, Claro, como cliente, divirtiéndome. claro. Brevemente, ¿cómo fue esa primera curiosidad, esa primera experiencia laboral? Mira, el primer día no lo olvido más. Yo conocí una persona que fue la que me ofreció trabajar, yo no sabía qué me esperaba, ¿no? Yo tenía 18 años, imagínate vos que 18 años hoy veo, mi hija tiene 17, o sea, si hoy tuviera que tomar la decisión e ir a trabajar al lugar donde fui a trabajar, no lo hago. Ah, Claro, no lo hago porque era un lugar complicado. Mis compañeros de trabajo en ese momento eran todos gente mucho más grande que yo, tipos que habrán tenido, no sé, entre 30 y 40 años. Eran todos guardiacárceles o policías que no estaban, digamos, trabajando adicionales y donde los códigos eran totalmente diferentes a lo que hoy se puede entender por hacer un trabajo de prevención, ¿no? Era un trabajo más de acción que de claro. prevención, porque siempre lo cuento yo por ahí cuando doy charlas y le comento a gente que se está iniciando en esto, que en una oportunidad uno de mis compañeros me mandó a que increpara a un tipo que no estaba haciendo nada y él me manifestaba que si no nos iban a echar, no tenemos trabajo, no pasa nada, dice no. Claro. Entonces terminamos nosotros, como parte de la seguridad, ocasionando problemas. Y bueno, y siempre digo que después, así como años después, me tocó ir a trabajar a un lugar fantástico, que era el lugar número uno que había acá en Córdoba, donde me tocó aprender a trabajar de otra manera totalmente distinta, que fue un poco hacia donde yo empecé a caminar, ¿no? Que era trabajar teniendo empatía con la gente, interactuando, trabajando mucho en la parte preventiva, entendiendo las distintas situaciones que uno tiene que por ahí acudir en este negocio, que es precisamente tratar de mantener la calma, de tratar de transmitirle a una persona que está bajo una situación de violencia, ya sea porque o le pasó algo, o está alcoholizado, o bajo sustancia, o tuvo algún tema personal, le manotearon la novia, y un montón de situaciones que son prácticamente habituales en esto. Entonces, eso me llevó empezar a ver y decir, me tocó ir a un lugar al principio donde se hacía todo lo que no se debe hacer. ¿verdad? Si vos haces un manual en esto, vos ponés, Claro. lo que no se debe hacer era todo lo que me tocó vivir en esos años, en esos principios. Y después, conociendo personas, ¿no? que fueron las que fueron transmitiéndome esto de que te decía, eh, entendí que el camino era ese y que fue el que seguí y es el que sigo hasta el día de hoy, ¿no? Eh, Bien, este, Me tocaron vivir, eh, conocer esto que te digo yo, este mundo, ¿no? Del espectáculo público, de la noche, ¿no? De ver cómo en un principio era algo que no estaba legislado, que era como un terreno gris, hasta por ahí oscuro, cómo después empieza a haber una evolución. Y me tocó, como te decía, vivirlo en carne propia porque también en todo ese tiempo yo fui proyectando, ¿no? Un negocio que al principio fue algo que no lo busqué, que no lo pensé, pero que con el tiempo sucedió. Me pasaron un par de fechas claves, ¿no? En mi vida que me llevaron un poco a sentarme en esto. Por ejemplo, en el año 96, yo ya en el año 96 venía trabajando bien,
me había hecho conocidos en el mundo este, entonces la Sí, gente me pedía que le llevara gente, entonces fueron como los inicios de lo que a futuro terminó siendo una empresa. En el año 96 yo tengo un golpe muy duro, ¿no? En esto un poco para no irnos del tema de la resiliencia, que fue la muerte de mi papá. Mi claro, papá nos bancaba, yo vivía aquí en Córdoba con mis hermanos, nos habíamos venido a estudiar, y era nuestro sustento, nuestro pilar. Entonces fue un golpe muy duro, yo tenía 25 años en ese momento, eh, y estaba en esto, ¿no? Arrancando a trabajar, ¿no? A trabajar, pero todavía seguía medio prendido en no entender que podía llegar a ser una verdadera fuente de trabajo. Entonces eso, la muerte de papá me llevó un poco a sentar los pies en la tierra. claro. Desde ese momento se me fueron abriendo muchas puertas. En el año 97 inaugura una disco muy importante que hizo historia acá en Córdoba y me buscan como jefe de seguridad y ya empiezo a vender lo que era el paquete, no entero. Íbamos con el portero, con el jefe de seguridad, con el resto de los guardias y ya me empecé a encargar yo de todo, pero sin tener una estructura jurídica, ¿no? O sea que estaban tercerizando un servicio que en cierta manera era informal. Pero bueno, yo ya empecé a entender un poco más el camino que yo seguía. Y ahí te hago una pregunta, porque vos me hablas de una situación jodida que te afectó y que por lo que comentás como que te llevó, no sé si poner la palabra como un golpe de madurez o como esto que dijiste vos, ¿no? De los pies en la tierra. ¿Cómo, cómo transitaste ese momento como desde el lado este de lo emocional, ¿no? Porque hay gente que Mira, cae ante una situación de esas, digamos. fue habiendo pasado ya calcular tantos años más. El 6 de noviembre, hace poquitos días, cumplió ya como, sí, 30 y pico de años. En ese momento me pasó algo que no me cayó la ficha, y tomé un rol como de padre de mis hermanos. Mis hermanos, ellos seguían estudiando, yo en la facultad me quedé mucho en ese momento y empecé a meterle mucho al trabajo, ¿no? Trabajaba mucho de noche. Y tomé ese rol de decir, no, no nos vamos a quedar en bola, tenemos que seguir con la misma vida, con el mismo estándar de vida que teníamos. Y bueno, y un poco me focalicé en eso, y fue realmente como una especie de escudo que hice, ¿no? Y Claro. le metí. Después, obviamente, durante tiempo después, que fueron cuando me empieza a caer la ficha, no tuve que hacer terapia y un montón de cuestiones más, No sé porque eso, después viene, cuando pudiste procesar, digamos. sí, totalmente. Pero surtió sus efectos porque los dos terminaron bien sus estudios, seguimos con nuestra vida, no tuvimos cambios importantes en esto que te decía yo de nuestro estándar de vida, etcétera. ¿Mm? Después me pasa en el año 2001, que tengo, yo creo que el golpe más duro que tuve, ya con una idea, incluso ya con un formato de empresa, porque una de las personas que trabajaba conmigo, que era mi mano derecha, pasa a ser un socio y pasamos a planificar juntos lo que fue la primera empresa que tuve, Bien. En el ya por el año 2001, en el 2001 vos 2001. empezás a armar tu Sí, primera empresa. Estamos hablando de 10 años después de que habías empezado a trabajar esto. sí, sí, 10 años Sí. después. Y en un contexto que aquellos que tienen más o menos mi edad, vos sos más chico, pero seguramente te acordás, año 2001 era un contexto complicadísimo, ¿no? En lo económico. Claro, cuando Había sí, venido el sí, sí, que corralito, cayó todo, había sí. tenido el fracaso del gobierno de la Rúa, el famoso caso del helicóptero, todo eso, Sí, el estallido social que hubo, donde la industria quedó arrasada, mucho peor que lo que estamos sí, viviendo ahora o lo que vivimos con la pandemia, ¿no? Fue realmente un golpe en la industria muy dura, y que llevó a que cerraran la mayoría de los lugares. El proyecto que yo venía armando de empresa quedó medio como stand-by o con un paréntesis, eh, este, pero lo aguantamos, ¿no? Lo aguantamos. Y se sumó
algo que es lo que te decía, el golpe más fuerte que tuve, que fue la muerte de mi hermana. Mi hermana 2 años menor que yo, mi compañera, mi amiga, mi confidente, todo. Fue un golpe muy duro, y que bueno, no sé de dónde saqué fuerzas, y seguimos adelante. En Eh, el año 2002 habilito la empresa, por primera vez se habilitaba una empresa que se refería concretamente a los espectáculos públicos, y empiezo a tener mi primer contrato que tengo fue con un club de fútbol, con Belgrano de Córdoba, que ellos habían optado, era un club que venía casi rozando la quiebra, había sido gerenciado, y bueno, y esta gente que lo gerenció llega a mí a través de otra persona de la noche y me proponen que les armara un proyecto, un plan de personal de seguridad que se aboque al control de ingresos. Algo totalmente inédito, ¿no? o sea, vos Algo inédito. eso no lo había hecho nunca. No, no, incluso te diría que en el país no se había hecho. ¿Mm? Claro. Eso Este, es como resultado, como de que esto decís vos, como esa crisis donde empieza a haber una baja y vos terminás con el negocio, porque estábamos hablando de boliche y hasta ahora estamos en un club de fútbol. Es como que sí, tuviste. que guarda porque si nosotros hacemos una definición de los espectáculos públicos, claramente tenemos estas dos aristas. Por un lado, todo lo que es el ocio, la recreación, lo sociocultural, le podemos decir, y por el otro lado tenemos lo deportivo, ¿no? Los Bien, deportivos, todos los deportivos también configuran espectáculos públicos. bien, Por bien, bien. eso seguí creciendo paralelamente con estas dos aristas, y hasta el Bien. día de hoy lo sigo haciendo. Bien, bien. Y Eh, fue un aprendizaje nuevo eso, ¿no? O sea, ¿cómo fue ese aprendizaje? ¿Cómo fue, che, arranquemos con un club de fútbol? Qué te Fue desafió? tremendo porque también empezó a caminar una, como te puedo decir, resurrección, ¿no? De la industria. Empezamos otra vez a trabajar en los boliches, que muchos habían cerrado, habían desaparecido otros. Entonces empezaron allá a contratarme haciendo, digamos, un antes y un después de manera formal, porque al estar habilitados como prestadores por lo que es el Ministerio de Seguridad y la Dirección de Prestadores Privados, teníamos que someternos a una serie de requisitos, los cuales mis clientes de ese momento no estaban acostumbrados. Por ejemplo, a través de un contrato, un contrato de locación de Claro, servicio. Ese contrato debía ser declarado a la Dirección de Seguridad, cosas que no existían porque en la noche siempre estaba de la mano la informalidad en todo. Entonces, decirle, no, si te doy un servicio, te lo tengo que hacer a través de un contrato, así, así, así. La gente que trabaja conmigo, todas tienen alta temprana y además están dados de alta. claro. Y bueno, cosas que no lo entendían. ¿Cómo viviste, digo, a nivel, me parece como a nivel emocional, ese espacio? Porque pasaste de una informalización, de una informalidad a una formalización y es como que te Total. cambian las reglas del juego y además es medio que no tiene que ver como con tu negocio en sí. Vos, che, yo estoy haciendo este servicio, pero tengo que formalizarme y es un proceso para que pase el otro, pero no es que no pasa el otro, si eso. Entonces, no sé si me explico, o sea, porque entiendo que hay mucha gente que puede llegar a estar del otro lado, que a lo mejor tiene un proyecto tiene cosas, y tiene que pasar un proceso de formalización y a veces no es lindo. No sé, no sé qué te pasó a vos, pero digo, no creo que te haya divertido Mira, hacer una formalización yo, de. yo en ese momento es como que iba caminando a la par de todos estos cambios, tenía que ir caminando porque si no, no los iba a entender, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa esto? Te digo yo que iba caminando a la par. Y me tuve que poner a estudiar, a compenetrarme más en lo que era la seguridad privada, porque era un tema prácticamente que no estaba muy entendido. Incluso uno por ahí asocia la seguridad con la seguridad pública, con la policía. Y la seguridad privada es un rubro totalmente diferente, totalmente distinto, legislado por leyes puntuales,
y que la gente requiere una capacitación muy, muy distinta, muy distinta. Entonces me puse mucho a estudiar. Me puse a estudiar en el año 2005, eh, dicté el primer curso para patoicas, con otro foco distinto. Después hice, a lo largo de toda la historia, hice dos seminarios muy grandes con la Universidad de Córdoba, uno en el 2011 y el otro en el 2017. Aquel que hice en el 2005 lo hice muy a pulmón, lo hice con un par de amigos míos, con un foco por ahí más pensado en todo lo que eran técnicas de reducción de personas, más con una fase que es más Como represiva, operativo. Claro, que es lo que después me fui alejando cada vez más. Entonces, pero sí le dimos, mira, me acuerdo que en ese entonces le dimos nociones legales, fundamental, era lo que más estaba yo compenetrado, porque yo decía, una persona que es un trabajo de seguridad privada tiene que saber cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus límites, ¿ah? ¿Qué claro, límites les impone la ley, hasta dónde puede, hasta dónde no puede. Entonces todo claro. eso lo hacía poniéndome a estudiar. En aquel entonces me acuerdo que la parte de nociones legales invité un ex compañero que yo estudié abogacía, que ya en ese momento estaba trabajando en una fiscalía, estaba dando su primer paso, hoy es un penalista exitosísimo. Siempre se acuerda de esa invitación que yo le hice. Después hicimos una parte de primeros auxilios que fui a buscar a la Cruz Roja, sobre todo porque entendía que se debían manejar muy bien todo lo que eran las técnicas de RCP básicas. Y después un par de situaciones más de lo que, de lo que hoy se llama asistencia primaria, atención primaria. Después hicimos el otro módulo con higiene y seguridad. Lo dio un amigo mío que hoy también es uno de los popes que hay en el negocio de todo lo que es. Él es ingeniero en higiene y seguridad. En aquel momento estaba estudiando. Lo sigo cruzando siempre porque trabaja en muchos lugares. Y después la parte de esta de reducción, de traslado, la vimos con un amigo mío, un gran artista marcial, que bueno, que trabajaba mucho conmigo también, lo conocí en la noche, y él nos dio toda esa parte. Y así fue como les hicimos una certificación y capacitamos a toda la gente que estaba trabajando por entonces en la empresa, en esta primera empresa, que Bien, sí, trabajábamos en el fútbol y empezamos a trabajar en los boliches. Rápidamente, en el 2004 fue un año de despegue total, y bueno, y tuvimos un crecimiento muy grande y empiezo a tener un quiebre grande interno, que también es otra crisis que tuve, ¿no? En el 2006 con mi socio. Mi socio, habíamos tenido un crecimiento tan grande que lo mató toda la vorágine esta de tener que claro. Lo llevo estar. puesto así, la operativa, el crecimiento. Está Él bueno tenía eso. otro perfil, él Está tenía bueno otro eso que perfil. traes, porque el crecimiento no es para todos, ¿no? Por ahí uno dice, che, yo quiero tener una gran empresa, y después tenés que tener una gran empresa. ¿Qué te pasa? Porque me habla ahí de esto, de tu socio que no lo pudo bancar, y qué hizo que vos sí lo puedas bancar, digamos, y que vos puedas decir, sí, yo estoy Yo preparado. creo por ahí, Nacho, que estas son cuestiones, se puede hacer un análisis, decir, temperamentales, que uno lo lleva a lo mejor en la sangre, ¿no? Eso de, viste que hay gente que está más para el comercio y otra gente que está más para la investigación y otra gente que está más con distintos perfiles. Él tenía un perfil, él era un gran jugador de rugby, era un gran deportista y bueno, y él en un momento me dice, mirá, esto no es para mí, y se va de Córdoba, se va a su ciudad natal, a entrenar un club, y me quedo en Bolainas, solo, año 2006. Encima, La cresta de la ola. con un crecimiento enorme y con una proyección mucho mayor, a tal punto que, bueno, terminé cerrando esa empresa. Había una serie, yo me dedicaba en esa empresa, era el director operativo. Él era el director administrativo y bueno, y
cuando un poco me empiezo a empapar, ¿no?, en cuestiones administrativas, me doy que habían varias cuestiones que hacían que era inviable continuar con esa empresa. Claro, Re loco, ¿no? Con muchísimo laburo, todo, pero habían cuestiones, teníamos también un área de vigilancia, que son dos áreas totalmente distintas, espectáculo público y vigilancia, y el área de vigilancia nos había llevado puesto por no entender cuestiones propias de la vigilancia, ¿no? Cuestiones administrativas. En el claro. año 2007 hago mi segunda empresa, ¿no? ¿Cómo? Fue, Ay, me detengo un segundo ahí. Cómo te levantás? Porque ya tenés no lo 15 sé, años, creo que 15 años en el mercado, cosas que te pasaron en tu vida, yo venía con dos golpes crecimiento. duros, ¿entendés? Yo creo, Nacho, que después de los dos golpes duros, sobre todo el de mi hermana, y ver que me pude levantar, eso yo creo que fue un poco lo que me llevó a decir, con esto no me tengo que quedar nunca más. ¿Mm? Me Claro, pasó esto, y así fue, ¿no? No arrugué nunca más. Y mirá que en términos de empresa me pasaron muchas cosas, sobre todo lo que claro. te conté en el 2020, ¿no? El Sí, ya 2020, llegamos ahí, ya llegamos a esa parte. no me quiero apurar, no me quiero adelantar. Eh, este, pero bueno, volver, no fue fácil, ¿no? Cerrar una empresa, Sí, volver a armar otra, donde pasé a ser el director general, donde pasé a dirigir tanto la parte administrativa como la parte operativa, y donde también empecé a entender algo que hoy por hoy es uno, te diría, de los principales, para mí, puntos, ¿no?, que un empresario tiene que tener, que es conformar un equipo de trabajo. bien. Eh, logré de a poquito, año 2007, arranqué con la empresa nueva y empecé a focalizarme en eso, a delegar, y a delegar en mandos medios concretos, mandos medios donde requieren una formación y donde hasta el día de hoy sigo manteniendo gente que integraba esos equipos de trabajo de allá por el año 2007. Claro. Pasé a tener 200 empleados eh, entre el 2007, 2008, 2000, todos los años tenía una línea de crecimiento. Empecé a trabajar mucho haciendo estadística, me volví prácticamente un estadista en todo, ya por demás obsesivo, ¿no? Entonces, a manejar índices de siniestralidad, índice de esto, de aquello, y a tomar mediciones y ver en qué poder manejar, en qué poder cambiar, qué modificar. Eh, este, Me obsesioné mucho con el tema de lo que era trabajar dando calidad de servicio, invertir en uniformes y cosas en algo que era impensado. En serio, Claro. era algo que no existía, y si miraba por ahí para atrás, todo lo que ya había recorrido y a dónde estaba parado y hacia dónde quería ir, prácticamente es como decir, no tengo techo, tengo Claro. el camino libre, y estamos hablando en un país como Argentina, ¿no? Sí, sí, en un Donde país complicado. Ahí, permanentemente ahí vos tenemos, creciste, o sea, le metiste, te transformaste, avanzaste. eh, en el medio estudiaste, te metiste a estudiar, me habías contado, tecnicatura, licenciatura. hice dos carreras universitarias, una en Loma de Zamora, la Tecnicatura en Seguridad, donde fui el mejor promedio, fui el abanderado, y después y eso me permitió ingresar a la Universidad de Lomas de Villa María de Córdoba, donde fui el primer civil que ingresa para hacer la licenciatura en seguridad. Porque eso es una carrera que está puntualmente planificada y diagramada para gente que viene de las fuerzas, de la seguridad pública. Fui el Tremendo. primero, no entendían, los profesores no entendían cuando te preguntaban, ¿ustedes qué fuerza es? Yo de la gendarmería, yo del ejército, yo de la policía, yo de la prefectura, yo de ninguna. ¿Cómo de ninguna? No puede ser, acá toda la gente. Y les explicaba, no, Claro, porque una de las condiciones para entrar a esa universidad tenías que ser técnico superior en seguridad. Como yo fui y me presenté con mi título, me tuvieron que aceptar. claro, Entonces, claro. bueno, entonces la verdad que fue lindo, fue en otra época, no tanto tiempo atrás, no todo esto.
pero fue una época linda porque también me tocó ponerme a estudiar de grande, con estructuras armadas, con mucho laburo, todo, y sin embargo hacerme el tiempo, Tiempo. tenía que cursar, las hice, salvo para la pandemia que me cortó la última parte de la licenciatura, que la tuve que terminar virtual, todo lo demás fue presencial, así que haciéndome Aprovecho, lugar, también manejando yo mis horarios, ¿no? aprovecho Pero ahí como para meternos ahí en la última parte de la entrevista, que nos quedan ahí 5 o 6 minutitos, para irnos a esta parte de la pandemia, porque entre medio estabas estudiando. Contanos ahí o sea, habías la vuelto a pandemia fue estudiar. tremenda, Contanos tremenda. ahí qué te pasó en la pandemia. Fue un shock para lo que yo hago, para lo que me dedico. Eh, te lo sintetizo en dos o tres palabras. 16 de marzo, que fue el decreto donde nos aislaron, fue un sábado, si no me equivoco. Yo la semana anterior tenía alrededor de 350, 400 personas trabajando todos los fines de semana, con una logística, tenía un grupo de 40 jefes, tenía un equipo, como te decía, conformado, jefe de operaciones, jefa de administración, recursos humanos, todo una maquinaria aceitada a la perfección para que 400 personas se distribuyeran fin de semana tras fin de semana para copar todos los objetivos que teníamos. Y de un día para el otro nos quedamos sin nada. ¿Mm? Vos imaginate lo que fuese ese sacudón. Y con Sí, una incertidumbre total, sin saber cuándo iba a pasar, todos pensaban que era una semana, 2 semanas, un mes, veíamos lo que pasaba en Europa, que era terrible, que moría gente, no teníamos las vacunas, entonces fue tremendo, fue realmente un momento, creo yo, con toda la experiencia que yo ya traía en mi espalda, con todos los golpes que ya había traído, pero que me pegó un cimbronazo. Me afectó internamente, todo el equipo que venía armando, mi socia, yo tenía una socia que la habíamos preparado, pero durante los últimos años había estudiado lo mismo que yo, se terminó yendo, fue durísimo, durísimo. Mi oficina explotaba todo el día de gente que entraba, salía, era ver un silencio total, me sentaba en el escritorio solo, pensando mi cabeza, ¿Qué, y bueno, qué la sentías? verdad ¿Qué que sentías en ese fue terrible. momento? Y cómo saliste ahí? Porque es un momento brutal, ¿no? Y esa, como decís vos, esa soledad, ese silencio. ¿Qué sentías ahí? ¿Cómo saliste de ese espacio? Fue difícil, Nacho, fue difícil. Yo creo que el tiempo fue pasando, no me quedé quieto nunca, ¿no? Hice lo que se te ocurra, me invitaron amigos a participar de otros negocios, hasta que más o menos empezó a salir un poco el tema de la luz. La cierro a la empresa, en el 2020 tomo la decisión en diciembre, después de tantos años que la había tenido, la cierro. Eh, este, y empecé a trabajar un poco en algunas cuestiones paralelas. En el año 2021 me asocio con otra persona y me di cuenta que no tenía más ganas, ¿no? De seguir con el negocio tal como lo tenía. Me asocio con otra persona y empiezo a tener una idea que es la actual, la que tengo actual, donde tenemos varias estructuras. Hoy por hoy conformamos un grupo, que un poco lo lidero yo, con empresas en la ciudad de Catamarca, tenemos dos empresas ahí, una de seguridad, acá en Córdoba tenemos dos empresas de seguridad, una de seguridad electrónica, una de seguridad física. Me dedico muy poco ahora a lo que son espectáculos públicos, me dedico más a la vigilancia. Estoy con tema de capacitaciones, doy capacitaciones, y también tenemos con otra gente tenemos un grupo, con una empresa de servicios, de mantenimiento, limpieza, y armé una unidad que se llama Administración Central, que es donde estoy afincado, con un grupo de gente donde nos encargamos de toda la parte de soporte de personal, Centro. interactuamos con estudio contable, jurídico, recursos humanos, hacemos reclutamiento, y estoy más focalizado en esa parte. Impresionante, impresionante, Rami. Estábamos cerrando ahora en este en el último espacio, pero me gustaría que, la verdad que nos has contado muchas cosas. Te has levantado
un montón de veces, por lo que contás, cada vez que te levantás más fuerte, has aprendido, ¿sí? Si tuviste un problema administrativo, hoy tenés tu base, la administración central. Sí, tal cual. La capacidad de aprendizaje, de tomar a tu favor, digamos, todo lo que te ha pasado. Para cerrar, qué podrías transmitirle, digamos, al que está del otro lado en base a tu experiencia eh, para que, para que sigan adelante? ¿Qué consejos podrías darles? Hoy por hoy, los jóvenes, que son los que uno por ahí trata de transmitirle, la gente más de mi edad, toda, ya estamos todos cascoteados, ¿no? Pero los jóvenes tienen que tener esperanza, tienen que forjarse por dentro, no es fácil, nada, no es fácil, uno eh, tiene que trabajar, hay que trabajar internamente, hay que hacer cosas positivas. Yo soy un fanático del deporte, vos me conocés, entreno, tengo 51 años y sigo practicando artes marciales, porque todas esas cosas positivas son las que nos sirven a la hora de recibir golpes y poder asimilarlos, poder seguir adelante. Rodearse de gente positiva también es importantísimo. Eh, no ser mediocres, estudiar es muy importante. eh, y el ser inquieto, siempre el quedarse no nos sirve para nada, ¿no? Un poco creo yo que ese sería el mejor consejo que podría darle. Eh, Está buena la historia, así que. saliendo ya de la pandemia, me asocio con una persona que había sido mi primer jefe de operaciones. Eh, y me doy cuenta que no quería ya seguir trabajando como prestador de boliches, ¿no? Me cansé, fue capaz que el Sí. efecto de la pandemia, No, además daños son colaterales. 20 años más o menos. Sí, 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 de un fácil. montón de tiempo. Y, empecé a trabajar como asesor, trabajar como asesor, ya era lo que había estudiado, haciendo un trabajo más individual. Y empecé a trabajar con una empresa grande de Buenos Aires que desembarca en Córdoba cada vez que hay finales, cuando viene la selección también. Vino la Copa América, ahí fue el primer vínculo que tuve con ellos fue para la Copa América fallida que se iba a hacer acá en la Argentina y que de un día para el otro se terminó haciendo en Brasil. Pero bueno, con ellos ya venía trabajando y yo les hacía el interior, les hacía Córdoba y Santiago del Estero. Bueno, no se dio y empiezo a trabajar asociado con esta persona que te dije que había trabajado conmigo. Pero bueno, me di cuenta que no. En un momento a otro le dije, me voy, no sigo. No, pero bueno, ¿cómo hacemos? Me voy, todos los clientes que traje a tu empresa quedan para vos. Le dije, Y listo. bueno, cuestión de que me fui, no me arrepiento para nada y empecé a meter a esto de este trabajo individual y a trabajar también en otra empresa que habíamos hecho, que es la que actualmente estamos trabajando con la vigilancia, ¿no? Vigilancia, seguridad patrimonial, otro rubro totalmente distinto. Y también empecé a trabajar con la productora de la Mona Jiménez, con un nuevo resurgir que tienen, porque ellos también tuvieron sus efectos negativos de la pandemia, todo. Entonces su hijo arma una productora, con una productora general que había tenido un paso muy importante por el Orfeo, ella me busca y yo integro todo lo que tenía que ver con la seguridad, ¿no? Paso a ser como una especie de jefe de seguridad. Trabajé todo lo que fueron el proyecto Boom Boom, estuve en el génesis, digamos, poniendo todo lo que es mi impronta de seguridad. Y empecé a trabajar como coordinador de empresas, tanto sea con lo que era fútbol como en esto de Jiménez. Empiezo ya a hacer trabajo 100% logístico, ¿no? En lo que es eventos masivos, eventos de 20.000, 30.000 personas, con estructuras de 200, 300, hasta 800 personas, como me tocó en la final de la Copa Sudamericana, eh, donde son trabajos eh,
donde lo que se llama el antes, todos los espectáculos públicos cuando uno los planifica en el antes, el durante y el después. Bueno, en todo esto trabajo de gran magnitud, todo lo que era el antes, se requiere de mucho trabajo teórico, mediciones, etcétera, ¿no? Reuniones previas, mesas coordinadoras con organismos del Estado, con este pool de empresas que te conté que empecé a armar. Empecé también, seguí trabajando con las capacitaciones. Di en dos años, di el Blas Pascal en una diplomatura de espectáculos públicos, me invitaron, di un módulo puntual de seguridad de espectáculos públicos. Después también, paralelamente, lo hacía y lo sigo haciendo en el Instituto de Cultura Contemporánea, que es un instituto que está muy ligado con los grandes popes de la industria del espectáculo público, donde salgo para todo el país, ¿no? Porque ahí participan en esta diplomatura eh, futuros productores de todo el país. Y la verdad que me encanta, me apasiona el tema de la docencia, tengo varios proyectos respecto a eso, Veo así que como, digamos, tenés como una evolución en tu proceso, porque lo que contaste cuando arrancaste hace 20 y pico de años, de un lugar donde te invitaron a ir a trabajar, y después pasaste casi 10 años hasta que armaste tu primera empresa, y después esa empresa se fundió, aprendiste de todo de todo ese proceso, después volvió, digamos, como le apareció la pandemia. Post pandemia estaba hablando de que haces 5 o 6 cosas, te diversificaste, armaste lo de la muy administración. poco tiempo, en muy Claro, poco tiempo. muy poco tiempo armaste un montón de cosas, y todo eso lleva como esta reinvención. O sea, hoy estás hablando eh, de dar clases. ¿No? Digamos, al punto, digamos, en esa. Primero, destaco algo. Clases y asesoramientos también, ¿no? Ah, y Claro, te estoy omitiendo también una parte importantísima. Un año de mi vida. También fui ah, funcionario pues público. claro, sí, sí. Estuve ni más ni menos en la dirección del organismo que controla la noche, ¿no? Fui Claro. director de espectáculos públicos. Me había Director, olvidado. director de espectáculo público. Sí, me encanta, me encanta. Me metí en una que hay que estar preparado, ¿no? Para recibir de todos lados. Me había olvidado. Se nota que estás preparado, pero digo, me gusta esto porque hoy creo que por ahí esa continuidad no es tan fácil, digamos, en la gente que sale, que busca un trabajo, que busca algo, esa continuidad por ahí no se piensa. Y hoy vos hablas de esto, fuiste director de una parte que regula lo que vos hacías hacía 20 años, como desde el otro lado. Eventos, Exactamente. asesor, con una empresa que asesora a otras empresas. Y todo eso, o sea, digo, lo que destaco ahí es la construcción. O sea, hay un camino que siguió, que te pegaste un par Unos de buenos palos. importantes, que te levantaste y seguiste, más allá de una diversificación, pero seguiste en el mismo foco, o sea, en esa, y capitalizando ese aprendizaje. Me gusta como transmitirlo como concepto, porque por ahí hay personas que se caen y se van para otros lados, ¿no? Y cuando vos haces 7 cosas distintas a lo largo de tu vida, es difícil llegar a esa especialización. Y vos llegaste a una especialización después de mucho tiempo de seguir en el mismo espacio y de evolucionar y de tomar lo malo que te pasó para transformarlo en algo bueno. Y gracias a eso, digamos, estás en este espacio donde hoy me estás hablando incluso me estás hablando de que tenés proyectos a futuro, digamos, o sea, que seguís, digamos, construyendo Siempre. en esa Siempre. base. Eh, y está bueno, no es algo fácil, no es algo fácil de encontrar, realmente no es algo fácil de encontrar. O sea, la gente, y me cruzo, por eso como que lo refuerzo como concepto, porque me cruzo con personas que a veces creen que es mucho más fácil de lo que es, creen que es mucho más rápido de lo que es, y para realmente para ser bueno en algo, y para decir vos, como decía esto, me invitaron de tal lado ya a dar una charla, hay una trayectoria, y vos tenés calle, digamos, tenés calle, tenés cancha, tenés experiencia, tenés mucho cuerpo, y después tenés mucho aprendizaje, porque más allá de las situaciones que la vida misma te puso para que aprendieras, por otro lado, también elegiste aprender, porque elegiste
meterte en la administración. Digo, podría haber tirado toda la mierda y haber dicho, bueno, no tengo ganas de administrar nada. Y no, en vez te metiste ahí y terminaste hablando de una administración central. Y después hiciste una tecnicatura y después hiciste una carrera. Entonces tenés un proceso hablando de la resiliencia, que esa misma resiliencia te ha permitido y vos te has permitido estar eh, continuamente, digamos, transformándote en ese mismo espacio y siendo hoy quizá una mejor versión de la que era hace 20 años, pero que hablando, porque hace artes marciales, entonces no hablamos de las artes marciales, pero hablando del pulir y hablando del progreso, le has metido... Las un- artes marciales son un fiel reflejo, ¿no? De la Claro, vida de uno. Eso también lo hemos hablado varias veces. Y la convicción, uno siempre tiene que tener convicciones, ¿no? No hay que ser tibio. Yo en eso claro, me gusta esa estoy frase. convencido, ¿no? Uno tiene que tener convicciones cuando ve una beta, cuando ve, muchas veces pasa, ma- me ha pasado en la práctica de las artes marciales mismas, que no soy un talentoso, no soy un dotado, no lo soy, no lo voy a hacer nunca, pero sí soy perseverante, ¿no? Soy Claro, muy perseverante y soy un tipo sumamente terco, ¿no? Vos sabés que es como que lo que vos hablás de la administración, me pasó en una empresa que me fundí en gran parte por estas cuestiones administrativas, era increíble, decir, ¿cómo me voy a fundir si tengo un montón de laburo? Bueno, me fundí porque cuando las empresas se respaldan sobre dos pilares clave, que son las operaciones y la administración. Yo era muy bueno en las operaciones, pero no tenía idea de lo que era la administración. Entonces me llevó también a empezar a estudiarme, a compenetrarme y a entender un montón de cuestiones que, bueno, a muchos años atrás no las entendía y que las tuve que entender a la fuerza. claro, En la segunda empresa pasé a ser el director general, o sea, tenía tantas responsabilidades en el campo administrativo como en el campo operativo. operativo. Estoy Claro, más cansado, en el campo operativo no estoy participando tanto, salvo cuando tengo que coordinar estos eventos, que lo hago porque me gusta, sobre todo lo que es el fútbol. Lo hago con gusto, me agrada, me encanta. Hace 2 sábados atrás estuve coordinando la seguridad de una final de ascenso que se jugó en Córdoba y son muchas horas de laburo. Es como claro, que sí, me mucho. mantengo, siento que me mantengo joven con eso. Claro, ¿Ah? Uno se usa por ahí a que el paso del tiempo le pase, pero bueno, lo hago con gusto y eso, eso contagia, ¿no? Para mí es muy importante cuando vos estás dirigiendo una organización de lo que fuere, lo que vos le transmitís a tus mandos medios, ¿sí? Porque lo que vos le transmitís a tus mandos medios es lo que tus mandos medios transmiten a los que están abajo, ¿no? Y la claro, mejor, digamos, la mejor inyección que vos le podés dar a tu equipo de trabajo es dar el ejemplo, ¿no? Eso también lo tengo en la cabeza y lo predico siempre. El ejemplo es la mejor construcción que vos podés hacer internamente en la empresa, ¿no? claro. Es algo, te podría decir, es una ley eso, es algo matemático, ¿no? No hay forma que te equivoques o que falles cuando vos tenés eso en la cabeza, ¿no? Claro. Eh, 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 Así que, Qué grande, qué grande. Bueno, Rami, la verdad que nada, un placer hablar con vos, un placer hablar con no, vos. me encantó tener este espacio porque la verdad que me gusta mucho hablar de estas cosas. Uno no tiene siempre la posibilidad de hacerlo, ¿no? Es más, es muy raro que te toque hacer un repaso rápido de tu vida laboral, y este tema de la resiliencia fue espectacular, ¿no? A ver que haya sido el eje de todo este Me encanta, repaso, porque va tan de la mano, ¿no? Va tan de la mano. me Así encanta. que te Gracias agradezco por... muchísimo que nos hayamos reencontrado con esto. O sea que yo te tengo un aprecio enorme y que cada vez que nos hemos cruzado podemos pasarnos horas hablando. ¿Ah? 100%. Vos de tus proyectos, que me encanta, siempre, siempre sigo y a través de las redes veo los proyectos y sos un tipo también distinto, que también, gente que hace falta, ¿ah? Gente positiva que hace falta. Ojalá contagiemos a mucha gente. A mucha gente, totalmente, Hace totalmente. falta, hace mucha falta. Exactamente. Bueno, club existe para eso.
para que podamos Tiene inspirar. que crecer, el club va a crecer, sin duda va a crecer. Sí, Después sí, de un tiempo nos vamos a volver a juntar y vas a ver que sin duda va a ser un efecto enorme. 100%, le tengo esa fe. Así que gracias, gracias por eso. Sí. Bueno, Rami, te mando un abrazo grande, gracias nuevamente. Gigante para vos y ya te voy a ir a visitar. Dale, dale, totalmente, te espero. Cuídate mucho. Chao, chao. Muchas gracias.